Se siente la presencia del Señor, amén. Oremos ahora para que nos hable directamente, amén. Gloria a Jesús. Padre, en tu nombre yo te pido que hables ahora a tu congregación, Señor Santo, que reciba tu palabra, Señor Santo. Reprendemos a todo espíritu que perturba a las personas, Señor Santo. Padre, fijamos, Señor, las mentes en tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Y Padre, rechazamos todo tipo de distracción, todo tipo de pensamiento que no tenga nada que ver con lo que estamos hablando, Padre. En el nombre de Jesús sujetamos a toda fuerza espiritual, Padre, en contraria a ti, Señor. Padre, bendecimos, Señor Santo, la congregación y Padre, bendice, Señor, a mi persona, Señor Santo. Inspírame por medio de tu Espíritu Santo para poder hablar lo que tú quieres que se hable hoy, aquí y ahora, Padre. Gracias, Santo, en tu nombre. Amén. Amén. Dice en la palabra de Dios, Mateo 28:28, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, Marcos 16:20 dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con los milagros, señales y prodigios que le acompañaban. Amén. Tenemos que llegar a ese nivel, amén. Es el Señor el que mismo que está con nosotros. Tenemos que mentalizarnos para cosas más grandes. Tenemos que alcanzar el mundo. Vamos a ir a San Lucas capítulo 24 y simplemente que no es un mensaje, ¿no? Esto es como si estuviera San Pedro en las catacumbas. Yo soy contrario a todos los esquemas, porque el Espíritu Santo se mueve de distintas maneras. En los libros de los seminarios hablan de hacer una introducción, de hacer esto, de hacer lo otro. Yo no tardar más de media hora hablando. Yo rompo todos los esquemas, porque el Espíritu Santo rompe todos los esquemas. Así que puede venir una palabra profética, puede venir algo, puede durar poco como puede durar mucho. Porque si Dios está hablando, yo tengo que decirlo. Amén. Pero lo que el Señor me dijo que tengo que orar al final de lo que voy a hablar, para que Dios les revele a ustedes y a mí más cosas, ¿no? No son muchas las que me marcó, pero le quiero decir que quiere abrirle los ojos espirituales para que vean lo espiritual. O sea, Dios quiere abrirle los ojos espirituales para que vean lo espiritual. Eliseo, un hombre de Dios, veía lo espiritual y entonces estaba rodeado en una ciudad de un ejército enemigo que venía a matarlo. El problema es que su sirviente, su ayudante, no veía lo espiritual y se ponía muy nervioso porque un ejército está rodeándonos y nos van a matar, obviamente. Entonces Eliseo ora y dice: Señor, te pido que le abras los ojos para que vea. Y abre los ojos espirituales y ve cientos de ángeles poderosos, carros de a caballo, todos alrededor de ¿quién? De Eliseo. Los enemigos no sabían que Eliseo estaba acompañado de huestes espirituales impresionantes de ángeles. Eliseo lo sabía, por eso estaba tranquilo. Entonces le pide al Señor que le abra los ojos, y abrió los ojos y vio todos los ángeles, y Eliseo dice: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Y eso le pido al Señor, que le abra los ojos
y me abra más los ojos a mí para ver lo espiritual. Amén. Eso es un milagro que le vamos a pedir cuando terminemos de hablar. Otro milagro que le vamos a pedir es de reconocer a Jesús, darnos cuenta dónde está Jesús para nosotros. Jesús, cuando fui a Brasil, me dijo: yo aquí en Brasil no estoy para vos. Da la casualidad que en internet el único país que no me escucha es Brasil. Pero dice: acá no es tu lugar, yo no estoy contigo acá. Amén. Entonces, reconocer a Jesús es un milagro lo que le pido. Lo que le vamos a pedir, que reconozcamos dónde, o sea, Dios tiene un plan aquí, en este lugar, nos dio este lugar, pero también tiene planes personales para ustedes, ¿no? ¿Qué trabajo tomar? Si viajo o no viajo, si voy a esto y lo otro. Y Dios tiene que revelar y a nosotros darnos la sensibilidad si Jesús va a ir con nosotros. ¿Se entiende? O sea, reconocer la presencia de Jesús y entonces poder seguirle, porque el Señor dice que tenemos que seguirle. Vengan en pos de mí, dice el Señor, caminen detrás mío y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ahora, si Jesús va para allá y yo voy para allá, y eso pasa porque hay fuerzas espirituales de maldad y hay ignorancia de parte nuestra de cómo captar dónde está Jesús. Entonces necesitamos una revelación, así como tuvo Pedro, que Dios le dijo: bienaventurado eres, Pedro, hijo de Simón, no sé, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y cuando Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Amén. Y otra cosa es, que la tercera, es que Jesús abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras. El pueblo de Dios no entiende muchas cosas. El pueblo de Dios a veces le cuesta leer la Biblia. Me han dicho muchos de ustedes, y yo sé también, a mí me cuesta orar horrores. Oro muy poco. Vamos a quebrar eso. Amén. A mí me cuesta leer la Biblia, no la entiendo. Vamos a quebrar eso. Otros me han dicho, cuando usted termina de predicar o cualquiera de los que predican y ya estoy en el buffet, si me pregunta lo que predicó, no me acuerdo. ¿O no? ¿Se acuerdan de algún chiste o una cosa así? Pero el enemigo viene y... Otra cosa es conocer a Jesús. Y conocer a Jesús se logra hablando con Él. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba, dice. Y Dios Padre estaba con Él. Pero dice algo que está en la Biblia, que quizás no se haya dicho muchas veces, pero dice así: el que me envió, dice Jesús, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hay algo que... ¿Pero cómo? ¿El Padre podía haber dejado a Jesús? Estaba la posibilidad. Dice, el que me envió, y ahí salen llamas de fuego de los ojos, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada.
Jesús dice, ustedes son mis amigos. Y todos decimos, ¿no? Leemos San Juan, pero también dice, si hacen lo que yo les mando. ¿Se entiende? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Y qué sucede si empezamos a derivarnos, empezamos a irnos por nuestros propios caminos y la amistad empieza a diluirse? Y la voz de esa amistad es la voz del Dios Todopoderoso, que ya no la empezamos a captar. Y empezamos a errar. Y empezamos a derivar. Y empezamos a estar menos protegidos. No que perdamos la salvación. Pero si Jesús está en un lugar, yo quiero estar donde Jesús está. Ahora, si yo me voy de donde Jesús está, por mi propia voluntad, Jesús se queda ahí, pero yo ya no estoy tan protegido. ¿Se entiende? Entonces dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, si viven en santidad. Y como el Padre podría haberse apartado de él si él hacía algo que no le agradaba al Padre, también él puede correrse. Y después venimos, saben que viene el tremendo predicador y voy a ir a escuchar y voy a recibir la bendición y todo eso, pero la bendición viene por obediencia. Escuchen, le voy a decir algo categórico. Pueblo de Dios, no piensen que si viene el mejor predicador del mundo, Bonke o Maldonado, o quien sea, si usted no quiere cambiar, si usted no quiere obedecer a Dios, la bendición no es por ósmosis. No es que viene que usted está en adulterio o está en otra, o no ora nunca, y entonces va a una reunión, y así hacen los evangélicos, ¿no? Va a una reunión, viene Luis Palao, o viene fulano, o viene Mengano el sanador, y entonces yo voy ahí y salgo como siempre. Porque la bendición viene cuando uno decide someterse a Dios. En la medida que te entregues a Dios y a su voluntad, es ahí donde viene la bendición. En Estados Unidos y en otros lados corren detrás de los predicadores famosos. Y yo les aseguro que yo era el primero que admiraba más que a los corredores de Fórmula 1. A mí me gustan mucho los autos y todo eso. Yo los miraba a los corredores como héroes, pero miraba a los pastores como superhéroes. Y después me di cuenta que mi poder venía del que ya tenía dentro, del Espíritu Santo de Dios. Y generalmente cuando fui a ver al super predicador, justo dijo cosas que no encajaban conmigo. Y salí desilusionado. No que él, pero me di cuenta que era un hombre. Y que yo tenía que agradar a Dios. Amén. Llego a Estados Unidos, está un super profeta, Jim Gold. Habla de mí, habla del futuro, habla de cosas que Dios va a hacer, que todavía no se cumplieron. Yo digo, qué tremendo. Jim Gold habló de mí. Y voy a otra reunión después, al mes siguiente, y me encuentro con Jim Gold, porque estaba ahí Jim Gold. Hola, ¿cómo le va? ¿Y usted quién es? Yo soy el que usted dijo,
semejantes cosas. Dice, no me acuerdo, dice. Bueno, chao, tal vez. Sé que me cayó el ídolo. Pero la palabra vino. Amén. Entonces, nosotros, Dios nos tiene que abrir el entendimiento para comprender a Jesús, para conocer a Jesús. Y a Jesús lo conocemos rindiéndonos, haciendo la voluntad de Él y poniéndonos en sus manos disponibles. Y el diablo, estoy seguro que acá el 60% por lo menos, tiene miedo de ponerse en las manos de Jesús. Si me pongo en las manos de Jesús, capaz que me hace predicar como el pastor y yo no me animo. No te va a pedir eso porque Dios es más vivo que vos. Es más inteligente. Él no te va a pedir cosas que vos no podés hacer. Al contrario, te va a dar cosas que te van a sorprender. Amén. Yo tenía un plan en mi vida de trabajar en el Banco de Canadá años y recibía el Banco de Canadá en Buenos Aires, ¿no? En Florida y Cangallo, Perón es ahora la calle. Es un tremendo banco, traje, corbata, escritorio. Ganaba lo que hoy más o menos serían 12.000 pesos. Entonces, ¿qué hacía? Me compraba un traje espectacular, la corbata increíble, los zapatos que yo... Y claro, tenía un escritorio, entraba al Banco de Canadá, este es un capo, no era nadie. No era nadie. Entonces digo, pero yo quiero ser alguien. Voy a estudiar administración de empresas, me voy a recibir de licenciado en administración de empresas, y como realmente todos los que estaban ahí no estaban acostumbrados a estudiar como yo, porque venía de un colegio, el mejor colegio de Argentina, el Colegio Marín, yo digo, me recibo en 4 años de licenciado en administración de empresas y después paso a ser el jefe de todos. Todos se enteraron y empezaron a serruchar el piso. Dice, este va a ser el jefe nuestro. Me faltaba 1 año para recibirme y el Señor me dice, deja todo. Pero Señor, me recibo, paso a ser jefe en el Banco de Canadá, empiezo a juntar durante tal vez 10 años, me compro un departamento en el centro de San Isidro que es carísimo, me compro un local que es imposible. Tal vez si hubiera seguido ese camino todavía estaría juntando plata. Pero el Señor me dijo, ponete en mis manos. Y renuncié al Banco de Canadá. Renuncié a recibirme, me faltaba 1 año para recibirme. Y me puse en las manos de Dios. Y como ustedes saben, algunos saben, aparece un tío mío y me regala un departamento en pleno centro de San Isidro. Y a papá, que teníamos la casa vieja, que era en el centro de San Isidro, como si fuera en el Banco Provincia, se le ocurre hacer un local y empezar a hacer locales, y alquilaba uno y hacía otro, y hacía otro, y me dice, Gustavo, te regalo un local. En 2 o 3 meses tuve lo que tal vez hasta ahora estaría tratando de conseguir sin Dios. Amén. Dios es todopoderoso. Amén. Y entonces, voy a leer acá en Lucas 24, dice, Jesús había resucitado. Miren cómo somos nosotros, ¿no? Jesús había resucitado, les había dicho, les había tomado a los apóstoles, todo, dice, yo voy a morir, me van a matar, voy a resucitar al 3er día. Y no entendían nada, ¿no? Yo hace años que vengo diciendo, vamos a predicar en otras partes, qué sé yo, y voy a estar en otro país y todo eso. Y muchachos que estaban al lado mío se reían y se burlaban. Después me tuvieron que reconocer que era palabra de Dios.
Qué triste es tener 3 ayudantes que uno dice, bueno, yo con estos 3 y los 3 estaban en contra. Me criticaban, dice, yo lo criticaba, pastor, con fulano, fulano y fulano. Digo, ir a la guerra con 3 escuderos que están a favor del enemigo. Estaba peor de lo que pensaba. Entonces Jesús le había dicho, voy a resucitar. Y entonces, bueno, ustedes saben que van las mujeres allí a ungir a Jesús. O sea, no iban a ver a Cristo resucitado, iban a ver a Cristo muerto. Porque por eso se compraban los perfumes, para ungir los cadáveres. O sea que no creyeron, ni la Virgen, ni María Magdalena, que era una de las mejores amigas, no creyeron. Hasta que se le aparece un ángel y le dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¡Wow! Ha resucitado como dijo. ¿No le creen las palabras? A veces necesitaríamos que alguien nos diga, pero ¿por qué te afanás? Si no leíste Filipenses 4, lo que leyó mi señora. Y nosotros nos olvidamos. Pero sigue estando en la Biblia. Entonces, obviamente hay fuerzas espirituales que trabajan, que nos hacen olvidar, y las vamos a reprender hoy. Entonces, dice, acuérdense de lo que les habló. Entonces, acuérdense de lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Y entonces, dieron aviso a todos, vieron a las mujeres, resucitó el Señor. Que dijeron los grandes, Pedro, etcétera, están locas. Están locas. Perdieron la razón. Están fuera de sí. Fueron corriendo a ver, pero solamente Pedro y Juan se tomaron el trabajo de ir. Como Juan era más joven, llegó primero. Pero como era más prudente, se quedó afuera, y Pedro, como arrasaba, se metió adentro de la tumba y no estaba. Los otros directamente ni fueron. Y contaron que no estaba. Y tampoco creyeron. Y entonces dice que había 2 que iban camino a Emaús, 2 de los discípulos. Y iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Y sucedió, estoy en San Lucas 24:15, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. A veces estamos discutiendo en nuestra casa y nos olvidamos que Jesús está al lado para solucionarlo. Estaban discutiendo por qué, pero si yo perdí 3 años siguiendo a Jesús. Y a Jesús ahora lo mataron. Yo esperaba que derroque a los romanos. Y yo también. Y que esto y que el otro. Y estamos en la lona. Y estamos re mal. Y se murió. ¿Y ahora qué hacemos? No tenemos meta. No tenemos nada. Y mientras ellos caminaban, había un tercero que caminaba al lado de ellos, que era nada más y nada menos que Jesucristo resucitado. Jesús caminaba con ellos. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y dice la palabra de Dios que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio que brilla en la cara de Jesucristo. Ahora parece que estos eran creyentes. Y a nosotros nos hace lo mismo el diablo. Nos pone velos, nos da temores, nos habla mal, nos hace perder la visión de la iglesia. Le digo, lo más importante para usted tiene que ser este lugar. Uy, si pierdo un local que tengo alquilado, no importa, pero
este es el lugar que si usted ayuda, Dios le va a dar mucho más. Amén. El Señor dice que mira por todos los lados y sus ojos recorren la tierra para ver si hay un entendido que busque a Dios. Yo soy un entendido que busca a Dios. Levante la mano usted también. Amén. Somos unos entendidos que buscan a Dios. O por lo menos, si hasta ahora no lo era, diga, ahora soy. Amén. Porque Dios es la solución de todo. Él es el que va a gobernar eternamente. Amén. Y Jesús caminaba con ellos. Y los ojos de ellos ellos habían estado con Jesús. Jesús había resucitado y tenía las marcas. No había cambiado demasiado de aspecto. Pero ellos seguían preocupados con sus problemas. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra casa estamos preocupados por los problemas? Y Jesús está al lado nuestro. Y no solamente está al lado nuestro, sino que está dentro nuestro. Y no solamente está dentro nuestro, sino que podemos hablar con Él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hablaremos. Habla de una cena tranquila. Habla de que Él habla con nosotros. Tenemos que llegar al nivel de hablar con Jesús y captar la voz. Y que ustedes me digan, ¿sabe lo que me dijo Dios hoy? Me dijo que no me preocupe porque tengo locales en alquiler y se me fue uno, pero Jesús me dijo que va a venir otro mejor. Y aquel que no tiene trabajo, ¿sabe lo que me dijo Jesús? Que no me preocupe. Porque va a aparecer alguien que le va a dar un trabajo. Amén. Entonces, pero tenían los ojos velados para no darse cuenta de que Jesús estaba al lado. Y yo me pregunto, ¿y nosotros? ¿No somos iguales? Pero ahora que sabemos si Dios nos está hablando, vamos a luchar. El Dios de este siglo se va. Basta de cegarnos los ojos, porque te ciega los ojos para la salvación. Una vez que sos salvo, te ciega los ojos para el bautismo del Espíritu Santo. Una vez que tenés el bautismo del Espíritu Santo, te ciega los ojos para no servirle. Y para ocuparte en tus miles de cosas y no darle tiempo para Dios. Y así te va engañando. Amén. Ahora, nunca estás solo. Nunca estás solo. Siempre está Jesús al lado tuyo. Dice el apóstol Pablo cuando estaba en Roma, estaba en un juicio, y dice, ¿saben qué? Había muchos hermanos en todas partes, pero todos me desampararon. Así que no ponga la esperanza en las personas, ponga la esperanza en Jesús, el Todopoderoso. Y dice en 2 Timoteo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Estaba solo, aparentemente. Todos los amigos, los mismos cristianos, todos se corrieron a ver si nos matan a nosotros. Él estaba en juicio, le iban a cortar la cabeza. Todos me desampararon. Pero el Señor no estaba a mi lado y me dio la victoria. Amén. Miren, San Juan. San Juan, cuando Jesús había resucitado, Pedro dice, me voy a pescar. Y se fueron a pescar. Y de repente en una playa había un hombre que estaba con un pescado ahí asándolo. Para los discípulos era un hombre. Pero ¿saben qué? Juan dice, es el Señor. Ahora, ¿por qué Juan se da cuenta que es el Señor y no se dan cuenta los otros?
Porque Juan era el que siempre estaba al lado de Jesús, con la cabeza recostada en su hombro. Por eso lo conoció. ¿Se entiende? Era el que más estaba con Jesús. Los otros veían una persona. Juan vio a Jesús. Amén. Y otra cosa le pasó a Juan. Él escribió el Evangelio, después escribió Apocalipsis y después las cartas. Por predicar la palabra, lo mandan a la isla de Patmos, que es un desierto. Él estaba en la isla de Patmos y era tal vez el último de los apóstoles que quedaba. Y entre nosotros, está mal dicho, era tal vez, no digamos el mejor o el más consagrado, por lo menos era el que amaba más a Jesús, de todos. Porque siempre Jesús se llevaba a Pedro, a Andrés y a Juan. Y Juan estaba entre los tres que estaban siempre con él. Pedro tal vez ya había partido para el cielo. A Santiago, que era el otro, fue el primero que murió, o sea que ya estaba muerto. Y Juan, que era en el mundo entero la persona que amaba más a Dios, que amaba más a Jesús, el mejor siervo de Dios del mundo, estaba en una isla de 40 kilómetros desierta, sin congregación, sin a quien predicarle, sin a quien hablarle, sin poder contarle a alguien de Jesús. ¿Cómo se sentiría cuando pensar que el pastor Maldonado tiene 5.000 personas, Joel Osteen tiene 30.000 y tiene sus músicos, el pastor Freyson tiene no sé cuántos y tiene radio propia, y yo que soy el que amo más a Jesús no tengo nada ni a nadie a quien predicar, estoy solo? Pero los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Jesús lo quería ahí solo con él. Y llega el domingo, dice, y en el día del Señor estaba orando. ¿Y qué iba a hacer? No había nada, es un desierto. Se pasaba orando todo el tiempo. Pero pensaría, Dios, te tomaste el trabajo de explicarme todo. Yo tendría que estar al frente de una congregación multitudinaria. Tendría que ser el superobispo. El apóstol me tendrían que llamar, porque hoy hay apóstoles y superapóstoles. Por lo menos el profeta, porque era profeta también. Y estoy acá, que nadie me reconoce. Hoy en día podría ser doctor en teología. ¿Quién sabía más que Juan? Por supuesto que sabía más de Jesús que cualquier doctor en teología. Pero no tenía nadie a quien hablarle. Pero Jesús tenía un plan. Cuando él está orando y está hablando con el Señor, que no estaba muy preocupado por no tener congregación, él sabía que Jesús tenía control de todas las cosas. Dice, de repente oí una voz detrás de mí como de trompeta. ¡Pum! Estaba Jesús, como siempre, al lado de él. Podés estar en Patmos, podés estar en el desierto, pero detrás tuyo o al costado está Jesucristo el Todopoderoso. Amén. Y le empieza a hablar y él se da vuelta y se cae como muerto a los pies, porque Jesús se apareció con un poquito de gloria. No se podía aparecer en su gloria porque Juan era fulminado. Apareció con
una apariencia, llamas de fuego en los ojos, el cabello blanco como la nieve, de la boca salía una espada que es la palabra de Dios, los pies de bronce bruñido, y Juan se cae como muerto a los pies. ¿Y saben lo que hace Jesús? Lo que hace ahora con ustedes, y lo siéntanlo. Le pone la mano encima y le dice: no temas, yo soy el primero y el último, el que tengo el control de todas las cosas. Yo soy el que vivo. ¿Te das cuenta que vivo? Estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo también las llaves de la muerte y del infierno, del lugar de los muertos. Así que, Juan, no te vas a morir de sed, no te vas a morir de soledad. Primero porque estoy yo, y segundo porque tengo las llaves y yo decido quién muere. Y le digo a alguien: no te vas a morir. A alguien que está acá: no te vas a morir, porque yo, dice el Señor, tengo las llaves de la muerte. Amén. Claro, según el esquema de hoy, algunos pastores pensarán: pero Joel Osteen en Texas tienen, Dante Gebel viene y llena River. Pero ¿saben a quién le dio la revelación del Apocalipsis? A Juan, cuando estaba solo hablando con Jesús. ¿Quién era más importante para Jesús de todo el mundo? Aquel que estaba solo en la isla de Patmos. Y a él le da la revelación del Apocalipsis que hasta hoy nos habla. Según los esquemas pastorales, sí, hoy me llama un pastor: hola Gustavo, ¿cuántos miembros tenés? Yo le digo: 20. ¿Qué? Era un profesor de seminario que estaba conmigo en un seminario. Y yo tengo 300. No, yo tengo 20, le digo. Y tengo un templo que entran, no sé, apiñados así, 300 personas. Y yo tengo un teatro que entran 450. No se lo dije. Después lo vio y se quedó asombrado cuando vino a Miramar. Pero los parámetros humanos no son los parámetros de Dios. Puede haber un pastor que tenga una iglesia de 50.000 personas y quizás entre al cielo raspando. Y quizás haya alguien como Juan en la isla de Patmos que Dios le habla y es de bendición al mundo por las generaciones y generaciones. Amén. Entonces Jesús le dice: ¿qué están hablando? Dice: ¿de qué están hablando? Cuando va esos dos que estaban discutiendo y preocupados y todo, y Jesús estaba al lado. Recuerde, cuando usted está preocupado y está discutiendo, Jesús está al lado. Acuérdese de esta predicación y déjese de preocuparse y hable con Jesús. Arrodíllese y hable con Jesús. Hoy estaba en casa orando en mi pieza y me voy a ir al living y estaba Marina con la música orando. Digo, bueno, me voy a la cocina y estaba Angelita con Cristina orando. Entonces me volví a orar a mi pieza. Digo, el diablo me decía: ¿no estarán exagerando un poco? ¿No están orando demasiado? Les aseguro. Y no puedo ir a la cocina, no puedo ir al dormitorio de mi hija, no puedo ir al living, me voy a mi pieza a orar. No, en el living estaba Marina. Entonces, Jesús le hace esta pregunta a usted también.
estás hablando? ¿Cuántas cosas hablamos? A veces criticamos, a veces nos quejamos. Ay, qué lindo. Miren, lo único extraordinario de Estados Unidos, ¿no? Perdonen que a mí me aconsejan, no hables de Estados Unidos porque la Argentina... Pero estuve en Estados Unidos, ¿qué voy a hacer? Era que no existe nadie que conozca ni a Boca, ni a River, ni a los peronistas, ni a los antiperonistas. No saben la liberación que sentía esos 4 años de que escuchar a nadie que hable que Boca, que los Bosteros, que River, que la Gallina, y que alguien me pueda cargar por algo que no me importa, o que me hablen de Kirchner, o que me hablen de Perón, o que me hablen de la Contra, o qué sé yo. Nadie sabe absolutamente nada ni les interesa. Ni saben que existe River, ni que existe Boca, qué sé yo. Miren, fue una liberación de 4 años que vine tan feliz hasta que cuando llegué acá, dice, ¿usted es de River? Oh. Ah, es Gallina. Ah. Por favor, no me hablen de todas esas estupideces, por favor. Yo estoy concentrado en 2 o 3 cosas. En salvar almas, en enseñar la palabra de Dios y en orar por los enfermos para que sean sanos. No me hablen de otra cosa. Amén. Ni siquiera del penal que... ¿No, César? Todo el mundo hablando. Y todos sabemos que no fue penal, por supuesto. Tengo un amigo, miren, disculpen que me extienda porque ahora voy a hacer unos chistes. Pero son verdades. Tengo el amigo que viene acá, que es amigo del Papa y es fanático de Independiente, ¿no? Y pone, bueno, imagínense lo que pone en internet, ¿no? Entonces pone River, los que roban los penales, que esto y que lo otro. Pone la foto de ¿cómo se llama? Del planchazo terrible que le da, casi le saca la pierna dentro del área y el referee no lo ve. Pero está el VAR. Y yo dije, sonamos, está el VAR. Y los del VAR, que tienen toda la televisión, no lo vieron. Entonces mi amigo pone una foto así de 3 ciegos que van así en hilera, ¿no? Van en hilera y con un bastón blanco. Dice, así entraron los del VAR a la cancha de River, dice. Y abajo pone, con la foto del Papa, hijos de su madre. Ay, Dios. Y tengo que bancar, porque ahora, al principio se quedó asombrado, ¿no? Pero ahora todos los días van creyendo y insultando más. Pone la foto del referee. Y cada vez va aumentando las cosas. Bueno, yo estoy para otra cosa, ¿no? Yo estaba a punto, ¿saben qué? De mandar... Cuando él pone la foto o el video del planchazo en medio del área, que fue un penal terrible, ¿no? De ponerle, con este video me doy cuenta que no fue penal. Y aparte fue 1 metro fuera del área, y me doy cuenta que apenas lo tocó. Ahora, no lo hice porque él tiene 5.000 contactos, debe tener 1.200 de Independiente y me insultan de arriba abajo, ¿no? Entonces, mejor me quedé en el mall. Aparte es mi amigo y bueno, no quiero perderlo, ¿no? Entonces Jesús les dice a ellos, dice, ¿de qué están hablando? Y ellos dicen, pero no sabés. O sea, sos el único de todo Jerusalén que nos enteró que mataron a Jesús, que nosotros esperábamos que iba a ser el Mesías. Y le estaban contando a Jesús que les había dicho que era el Mesías, que era esto, que era todo. Y le cuentan a Jesús, nosotros esperábamos. Y estaban tan cegados que no sabían que era Jesús.
a veces nosotros estamos diciendo disparates terribles y está Jesús al lado. Amén. Y si nosotros esperábamos, era poderoso, era varón profeta, ya le sacaron la parte de Dios. Ya Jesús había dicho, pero antes me adoraban y ahora soy varón profeta nomás, ¿no? Entonces, nosotros esperábamos que dice, pero hay algunas mujeres que nos sorprendieron que no vieron el cadáver y otros que dijeron que él vive, pero no creemos. Y entonces el Señor explota, ya se cansa, dice, oh insensatos de corazón, dice, para creer, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera y resucitara y bla, 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 bla. Y ellos empiezan a saber, ¿y este quién es que nos está diciendo todas estas cosas? Y era Jesús, y ellos lo conocían. Entonces, dice que se hizo el Señor que se iba, era de noche, entraron en la aldea, lo invitaron a Jesús a entrar, Jesús entró, se sentó a la mesa a comer y parte el pan y le da la Santa Cena. Y entonces dice, los ojos les fueron abiertos y le reconocieron. Otro milagro que vamos a pedir ahora. Que nuestros ojos sean abiertos y lo reconozcamos cuando nos está explicando toda la Biblia. ¿Cuántas veces fuiste a la escuela dominical? ¿Cuántas veces leíste la palabra? ¿Cuántas veces estudiaste? ¿Cuántas veces estás hablando de Jesús y no te das cuenta quién es Él? ¿O te olvidás que Jesús tiene el poder para vencer, para darte salud, para enderezarte los huesos, para hacer cualquier cosa? Claro que el enemigo nos pone vendas, ¿no es cierto? Y es ilógico que ellos que habían estado con Jesús estén hablando con Jesús y no se den cuenta. Tenían los ojos velados para que no lo descubrieran. Dice, fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desaparece, se fue. Y él dice, no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras y qué sé yo. Desaparece, pero estaba ahí. Amén. Entonces van y dice, van a donde están en el aposento alto, dice, ha resucitado el Señor. Sí, ya unas mujeres nos dijeron, no le creyeron. Pero lo vimos, no le creyeron. Y mientras estaban hablando, Jesús se para en medio de ellos. Atravesó las paredes, estaba todo cerrado, atravesó las paredes. ¿Y qué le dice? Paz a ustedes. Como siempre, trae la paz. Estaban todos discutiendo. ¿Ahora qué hacemos? Perdimos 3 años, dejamos los botes, dejamos el trabajo, podíamos ser prosperados. Ahora estamos en 0. Ahí se aparece Jesús. Y Jesús se aparece siempre en el momento exacto. Se aparece justo cuando tiene que aparecerse. Siempre es a último momento. Pero Él está ahí. Y entonces dice, ¿por qué están turbados y vienen a vuestros corazones esos pensamientos? ¿No le pasa a usted que le vienen pensamientos? ¿Y qué pensamiento? Yo pongo en Facebook, no tengas temor, Dios está con vos, y me ponen 1000. Y yo digo, parece que muchos tienen temor. Y la verdad es que muchos tenemos temores. Pero vamos a pedir al Señor también, ahora cuando oremos, que nos baje la ficha. Y que esto no sea una predicación, sea un milagro. Que de repente salgamos de acá, Dios viene conmigo. Pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Ahora, uno tiene que ir conociendo a Jesús. ¿Y saben por qué Josué fue el sucesor de Moisés? ¿Por qué? Algunos dirían, ¿por qué Josué? ¿Por qué Josué? Hay una frase que dice,
Primero, porque Moisés. Y porque Dios lo eligió a Moisés. Y Moisés hablaba cara a cara con Dios. Es el único de toda la Biblia. Vería una apariencia de Dios. Dice, pero Josué no se apartaba nunca del tabernáculo. No sé si entiende. Moisés oraba, de repente se le aparecía Dios o de una manera, oraba y se iba a hacer sus cosas. Y todo lo demás, todos los cientos de creyentes, digamos así, estaban en sus cosas, y que el hacha, y que tengo que afilar esto, y tengo que comprar, no sé, recoger más maná. Y Josué, el aburrido, para los otros que estaban jugando al fútbol y no quería, y lo invitaban a jugar a no sé qué cosa, y él estaba al lado de Dios, en el tabernáculo. Y entonces cuando Moisés se va, Dios le dice a Josué, vos sos el hombre. ¿Saben por qué? Porque era el que siempre estaba al lado, ahí donde está Dios, en el tabernáculo. Era un hombre tremendo de oración. No se apartaba nunca del tabernáculo. Amén. Pero Dios, en el primer capítulo de Josué, le dice 3 veces, esfuérzate y sé valiente. ¿Sabes por qué? Porque no me vas a ver. Pero tenés que sostenerte como viendo al invisible y tenés que caminar por fe. Ahora me estás viendo. Ahora me estás escuchando. Estás escuchando mi voz. Pero tenés que esforzarte y ser valiente porque te vas a encontrar con los muros de Jericó. Primero te vas a encontrar con el Jordán. Y vas a tener que esperar un milagro del invisible. Y el Jordán se detuvo y pasaron. Y después se encontraron con Jericó. Y las murallas se cayeron. Y se encontraron con una confederación de enemigos. Aquellos israelitas que no sabían ni manejar la espada. Y los enemigos fueron derrotados. Y la palabra de Dios para ustedes también es esfuérzate y sé valiente. Porque vas a estar en momentos que no me vas a ver, pero tenés que sostenerte como viendo al invisible. Esto es palabra de Dios. Tenés que sostenerte sabiendo que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y no te dejaré hasta que haya cumplido mi propósito en ti. Y no hay nada imposible para mí. Para los hombres esto es imposible, pero para mí no, dice el Señor. Así que no tenés que mirarte a vos, mirame a mí, pero mirame por fe, porque podría parecerme, pero prefiero que te sostengas como viéndome como al invisible. Amén. Entonces se aparece y le dice, paz a ustedes, ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Una maestra de gimnasia dice, si viene un pensamiento malo, pasalo y déjalo ir. No está tan mal. No. Hay veces que yo mismo me encuentro pensando en cosas tan negativas. Soy un hombre, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y digo, no cosas de pecado, ¿no? Sino, y esto, y lo otro, y tengo que cobrar, y si no, ¿cómo hago para pagar? Porque me viene ARBA, AFIP, esto, qué sé yo, miles de cosas. Y no sé si me estoy poniendo viejo, pero antes cuando tenía 20 años me metía en miles de deudas y estaba seguro que iba a salir. Ahora no me quiero meter en ninguna deuda, no quiero tener la tarjeta, vamos a comprar algo con la tarjeta, ¡no! Y mi señora compra alegremente. No. Le está comprando toda la florería a Jorge.
Yo cada vez que va digo, ahora se viene con 20 plantas y Jorge recopado. Sí, es mejor que comprar flores que comprar coronas de flores o remedios. Entonces, dice, ¿por qué vienen a vosotros estos pensamientos? O sea que uno puede rechazar los pensamientos negativos. Uno puede afirmarse en una verdad. Jesús está conmigo. Nada me puede faltar. Él tiene el poder para cambiar toda situación. Pero de repente salimos de acá y nos olvidamos. Pero trate de no olvidar. Trate de recordar. Sosténgase como viendo al invisible. Y entonces dice, era necesario que el Cristo padeciese y se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, y entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Otro milagro que le vamos a pedir. Yo siempre les cuento que de un día para el otro, de un momento para el otro, empecé a entender toda la Biblia. Si lo hizo conmigo, lo puedo hacer con usted. Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. A mí me asombra lo poco que muchas veces evangélicos de años entienden. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo es el tema de la salvación? Pero ni siquiera sabés la salvación. Venite los miércoles. Y no, pero los miércoles tengo algo muy importante. Juego al truco con mis amigos. Yo quisiera saber tantas cosas de Dios. Y bueno, venite los miércoles y preguntá. No, pero los miércoles justamente tengo una clase de bridge. Wow. Bueno, está bien. Quédate sin saberlo. Pero a mí me duele. Entonces, un milagro más. Que abra el entendimiento para comprender las Escrituras. Amén. Entonces vamos a resumir los milagros que le vamos a pedir ahora al Señor. Amén. Primero, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vivir con la plena certeza de que Jesucristo está con nosotros. Por lo cual, si Jesucristo está, ¿no? Si Jesucristo entraba en una casa, entra a la casa de la suegra de Pedro, las enfermedades se van. Si Jesucristo entrara en nuestra casa, todo se arreglaría. Pero ya entró en nuestra casa. Viene en nosotros. ¿No nos damos cuenta? Solamente tenemos que orar y pedir. Y el Señor dice, pedid y se os dará. Amén. En segundo lugar dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. La mayoría de acá ya tienen a Jesús dentro de él. Pero te falta cenar con él y él con vos. Y charlar. Y te va a pasar que vas a buscar, como algunos evangélicos, a otros no, otros se van al otro extremo. Todas las iglesias son malas. Todos los pastores son unos chantas. ¿Por qué no piensan como yo? ¿Por qué no me dejan vivir en adulterio? ¿Por qué no me dejan acostarme con mi novia? Son todos malos. Me voy a una iglesia donde pase desapercibido. Pero también te vas a dar cuenta que si estuviera acá San Pedro, sería una persona común. Y no es tu solución. Tu solución es Jesucristo. Amén. Suponga que yo le digo, el domingo que viene va a estar San Pedro acá. Yo no me lo perdería. Pero San Pedro me sale hablando de que, del hijo pródigo. Como me pasó con Rick Joyner. Un tipo que va al cielo, vuelve, lo voy a escuchar, estoy ahí, y habla sobre el hijo pródigo, cosa que lo sé de memoria. Y mucho gusto, me fui. Claro, le digo, mi solución no es Rick Joyner, es Jesucristo.
¿Entiende? Entonces, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que nos abra la mente para comprender las Escrituras, el entendimiento. Que nos abra los ojos para conocer a Jesús. Amén. Esas son oraciones específicas. Que nos saque toda venda. Porque ¿cuántas veces leímos el Salmo 23 y después tenemos miedo cuando salimos? Entonces, los ojos velados, para que no le conozcamos, eso se va a ir. Amén. Se puede conocer a Jesús. Sí, se puede conocer. Y se puede conocer más. Y se puede conocer un poco más. Y se puede conocer de tal manera que vas como Pedro y dice, Eneas, Jesucristo te sana. No ora, sabe que Jesús lo va a sanar. Y era un paralítico. Yo quiero ser uno de esos. No sé usted, pero yo quiero ser uno de esos. Amén. Y entonces, hay que llegar a un punto, y ese punto yo ya lo vivo, de captar la voz de Dios y cenar con Él y Él conmigo, y Él habla, y Él habla. Y hay veces que sentís una intuición, y hay veces que sentís un pálpito, y resulta que era Jesús el que te estaba hablando, y empezás a tomar confianza, y de repente sentís la voz, y te habla la mente. Epa. A mí me echaron de una iglesia en Estados Unidos por decir que Dios me hablaba. El pastor me dijo, usted está loco, váyase. Si vos sos un hombre de Dios y Dios no te habla, no sos un hombre de Dios. Así te lo digo. No sos un hombre de Dios. Porque el hombre de Dios está con Dios. Y Dios le habla. Yo quiero ser de los que me hablen mucho. Y la verdad que no tengo más remedio porque estoy en Miramar y hay días aburridos y me la paso solo orando. Hasta eso Dios tiene misericordia. No me puso en Nueva York, donde estaría corriendo de acá para allá, ocupado en miles de cosas sin llegar a nada. Estoy en Miramar hablando con Dios. Amén. Y ahora vamos a orar. Nadie se mueva. Espere un milagro. Espere un milagro. Cualquier milagro. Cualquier milagro espere ahora. Dios santo. Padre, yo reprendo a toda fuerza espiritual que impide, Señor Santo, que te conozcamos. Que nuestros ojos sean abiertos para que te podamos ver, Señor, como abriste los ojos de esos que iban a Emaús. Que estaban velados los ojos, pero les fueron abiertos y te reconocieron. Señor, abre ahora nuestros ojos para verte, Señor Santo. Señor Santo, abre nuestro entendimiento para tener la revelación, Dios, de que tú estás al lado de nosotros y que todo temor, toda mentira que viene del diablo no es verdad, porque tú nos amas. Y aún aunque le erremos, tú estás a favor. Dice, el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Gloria a Dios. No crea que si usted se desvía un poco, ya Jesús se aparta.
Jesús se aparta cuando usted tiene pecados ocultos. Y acá hay personas, algunas con pecados ocultos, y Dios le da una oportunidad para que lo dejen. Amén. Y Jesús te va a cambiar. Quizás estés encallado en un pecado ahí. Y vos decís, pero no puedo salir. Sí podés salir. Porque Jesús tiene poder para liberarte. Basta que quieras ser libre. Amén. Entonces, Jesús abre el entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Abre nuestros ojos para reconocerte. Que todos los ojos velados que impiden que te conozcamos, Señor Santo, Señor, la verdad te decimos que queremos conocerte mucho. Queremos ser como Juan, que te detectó allá lejos, porque él estaba todo el tiempo contigo y te detectó y fue el único que dijo, es Jesús. Y los otros no se dieron cuenta. Pero queremos ser como Juan. Y también, Señor, nos proponemos buscar un lugar como Betania que nos dé paz. Y donde podamos estar tranquilos hablando con vos. Y entonces vos quieras venir a ese lugar. Así como querías ir a la casa de Lázaro y Marta y María, que nosotros seamos una Betania para vos y vos seas una Betania para nosotros. Señor, revélanos que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y revélanos lo que dice Marcos, que ellos saliendo predicaban por todas partes y vos los ayudabas y confirmabas la palabra con los milagros que la seguían. Padre, eso está en tu palabra. Y los milagros nos siguen. Cualquier tipo de milagros nos siguen. Porque tú estás presente aquí y ahora. Y porque no es un versículo de la Biblia que dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es una verdad. Tú estás acá. Señor, sos invisible para nosotros, pero sabemos que estás acá con nosotros. Esté pidiéndole su milagro al Señor. Pídale su milagro. Pídale su milagro. No hay nada imposible. Milagros económicos. Milagros físicos. Milagros de revelación. Que usted sea alguien que pueda decir, cuando nadie ve a Jesús, usted diga, Jesús está ahí. Y que pueda decir, Jesús dice esto. Pero eso no está en la Biblia. Y no te va a decir, en la Biblia no va a estar la carrera que tenés que seguir, o si tenés que ir a otra ciudad. No va a estar, pero hay un don de profecía que te puede guiar. Y Dios a los que hablan con Él no los deja sin respuesta. El Señor dice, pedid y se os dará. Y si ustedes saben dar cosas buenas a sus hijos, su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se la pidan. Echamos ahora, Señor, todo tipo de temor, de inseguridad, Padre Santo, oh Dios, de ansiedad, de temor a enfermarse, de temor a la vejez, de temor a cualquier tipo de enfermedad. Reprendemos las enfermedades, Padre Santo, reprendemos los temores a las enfermedades, reprendemos en el nombre de Jesús, ordenamos que sean sanos, Padre Santo, todos los que están aquí. Se sanan las piernas, se sanan los problemas en la mente, se sanan, Señor, oh Dios, todo tipo de problemas, Padre Santo, oh Dios, los traumas se van, los malos recuerdos se borran
El Señor está diciendo que no piensen en las cosas del pasado, que se enfoquen en las cosas grandes que van a recibir. Urikimashiri Virikaya, Salabaraya, que el miedo no viene de Él, que tenemos que tener confianza en Él. Urikimayara, más que nunca ahora, porque el diablo está poniendo miedos, está trabajando con miedo, está trabajando con angustia, está trabajando con estrés, está trabajando con zozobras, está trabajando con pánico.
¿qué es el pánico enfrente de Jesús? Es nada. Padre, todo tipo de pánico se va en el nombre de Jesucristo. Todo tipo de ansiedad se va en el nombre de Jesucristo. Recibimos, Padre. Recibimos ahora liberación de toda obra maligna, de toda maquinación del diablo, de todo error doctrinal. Las escrituras se nos abren ahora. Recibimos revelación de las escrituras. Oh Dios santo, tu pueblo es libre de temor de hablar de ti, es libre de la vergüenza de hablar de ti, se identifica contigo, Padre Santo. Oh Dios, levanta maestros, levanta predicadores, levanta apóstoles, levanta profetas, levanta evangelistas, Padre Santo, pastores y maestros. Oh Dios de nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.